frente a esta soberanía del pueblo catalán, el Estado español responde diciendo: la Constitución española no reconoce más otra soberanía que la del pueblo español. Por consiguiente, Cataluña, a pesar de tener un parlamento, un estatuto de autonomía, un presidente, un gobierno, pues no es sujeta de soberanía. No existe la soberanía catalana, no existe la soberanía española. Y, por otra parte, la Constitución también dice que la capacidad para convocar un referéndum corresponde al Estado, al gobierno, y la posterior aprobación del Congreso de Diputados. Por consiguiente, constitucionalmente, Cataluña no es soberana y Cataluña no puede convocar un referéndum. Piensen que todo este proceso que yo les estoy explicando tan deprisa y tan aceleradamente, cada uno de los pasos que se están dando son denunciados al Tribunal Constitucional, que sería algo así como la Corte Suprema, ¿no?, de México, el Tribunal Constitucional, el cual deja sin efecto jurídico todos los procesos, desde la simple presentación de una ley. Bueno, yo presento una ley a que le pongan el membrete para que sea sujeta después a un trámite parlamentario. Esto está llevado al Tribunal Constitucional. La declaración que hizo el Parlamento de Cataluña para iniciar este proceso también ha sido denunciado al Tribunal Constitucional. Y, según la Constitución española, cuando el Tribunal Constitucional asume una denuncia, la asume, queda sin efecto automáticamente pues aquello que la ley, el decreto, establezca. Esta es la realidad. El Tribunal Constitucional ha amenazado a la presidenta del Parlamento de Cataluña de que puede incurrir incluso en un delito penal, de que puede ser inhabilitada. Las amenazas son constantes. Hablábamos antes de que Cataluña va a ser expulsada de la Unión Europea, es decir, todo tipo de amenazas para que la población catalana pues se abandone el proyecto. Esto no está sucediendo. El proceso sigue adelante de una manera absolutamente firme, pacífica y democrática, y desoyendo absolutamente todas las amenazas y todas las sentencias del Tribunal Constitucional. Con lo cual, bueno, si ustedes oyesen a alguien ahora contrario a este proceso de independencia catalana, les dirían, ya se lo digo yo, lo que están haciendo los catalanes es ilegal. Lo que están haciendo los catalanes es inconstitucional. Por consiguiente, algo que en un país democrático es ilegal e inconstitucional es algo no democrático. Es decir, porque no se reconoce la soberanía del pueblo catalán para tomar decisiones que le competen. Esa es la gran... Y el gobierno español, el gobierno del Partido Popular, pero con el apoyo firme, decidido y sin ninguna fisura del Partido Socialista Obrero Español, es decir, aquí no hay derechas ni izquierdas, han judicializado la vida política. Cuando se produce un hecho de un acontecimiento de esta naturaleza, lo más normal es hablar, dialogar. Piensen ustedes que el gobierno español dialogó secretamente incluso con ETA, que era un grupo que practicaba la violencia, que algunos llaman o podemos llamar grupo terrorista. Y hubo conversaciones secretas, pero en público se decía siempre que jamás el Estado español, ni el gobierno socialista, ni el gobierno del Partido Popular negociarían con terroristas. Pues lo hicieron. Yo les puedo garantizar, hasta donde yo sé
Hombre, de todo este tema por los amigos, porque yo me muevo por mi responsabilidad en la periferia del gobierno, aunque yo no forme parte del gobierno, pero estoy en la periferia del gobierno, no me consta que haya ninguna conversación. Y cuando se ha querido establecer diálogos, estos diálogos han sido negados sistemáticamente por el Partido Popular. Pero es que tampoco hemos encontrado, pues en el Partido Socialista Obrero Español o en otros partidos, alguien que pudiese hacer de mediador. Decir, hombre, pues vamos a hablar de este tema. Por consiguiente, el proceso catalán sigue adelante, el proceso catalán tiene fechas, la desconexión se va a producir, el referéndum se va a producir alrededor de septiembre del año próximo, o sea, queda algo menos de un año en el que el gobierno catalán va a plantear un referéndum. Naturalmente, va a ser este referéndum el que va a decidir la suerte del proceso. Pues bueno, si esto en Cataluña sucede, como en Escocia o como en el Quebec, que no hay una mayoría, pues bueno, oigan, de lo dicho nada, no hay nada, ¿no? Y cada uno a su casa y sabe si quien pueda. Por tanto, es un proceso democrático y es un proceso pacífico. Frente a este esquema que yo les he planteado de una manera muy simplista, en las últimas horas, que yo ya lo he vivido por internet y por todos estos aparatitos que uno utiliza, ha surgido una cuña para acelerar el proceso. Les explicaré. Esta mayoría independentista parlamentaria del Parlamento de Cataluña se fundamenta en 62 diputados de la gran coalición Junts pel Sí, Juntos para el Sí, que forman Esquerra Republicana de Cataluña y la antigua Convergencia Democrática de Cataluña. Suman 62 diputados, pero no son mayoría. Y la mayoría será, hay que sumarle 10 escaños de la CUP, de las unidades, grupos o de comunidades de unión popular. Este grupo, pues un grupo pues anticapitalista, antisistema, que dice que contra la Unión Europea, que no hay que pagar la deuda pública del Estado, es decir, un grupo absolutamente radical, aunque de inequívocas convicciones independentistas. Por tanto, en esto nos podemos entender, y bueno, el día que Cataluña sea un Estado independiente, que el pueblo decida si tienen que gobernar estos grupos radicales con estos principios o tienen que gobernar un grupo liberal, la socialdemocracia o la derecha. El pueblo decida lo que quiera. Por consiguiente, este grupo ha introducido en las últimas horas, pretende un cambio en el full de ruta, es decir, adelantar el referéndum anterior al proceso constituyente, es decir, que haya un referéndum por la independencia, y si esto sale que sí, pues a partir de aquel momento se elabora una constitución. Bueno, en la transición española pasó algo parecido, hubo unas elecciones el 15 de junio del 77, hubo unas elecciones, y una vez estuvimos elegidos, yo digo estuvimos, que yo estuve hicimos una constitución que después fue sometida a referéndum. Por tanto, bueno, este es algo que estamos debatiendo, si el referéndum por la independencia tiene que hacerse antes o después del proceso constituyente, pero en fin, es una cuestión, no diré de detalle, pero que es objeto de negociación en los últimos días. Yo les quiero decir que el proceso sigue adelante, que esto es algo irreversible, excepto que la voluntad popular diga lo contrario cuando haya elecciones. Bueno, eso no lo podemos. Pero que este es un proceso irreversible, que va a seguir su camino con independencia de lo que diga el Tribunal Constitucional, de lo que digan los partidos políticos españoles. Seguirá su camino, que no hay nada razonable, nada propio de un país de la Unión Europea, nada propio de un país que pueda parar este proceso. Nada propio.
propio de un país europeo, nada propio de un país democrático, nada propio de un país occidental. Quiero decir que estoy excluyendo cualquier acción de tipo violento. Ya no sé, en la Europa occidental en este momento, esto es algo que no contemplamos, es algo que no está en la mente ni en la posibilidad. Dios dirá lo que puede suceder, pero no sé por tanto, a pesar de la judicialización del Tribunal Constitucional, que actúa como una tercera cámara, porque claro, en el estatuto, ¿cuándo empezó esto? Esto empezó en el 2010, hace poco, ayer, 2010. ¿Y qué pasó en el 2010? En el 2010 pasó que el Tribunal Constitucional se cargó, la palabra no sé si académica o no, se cargó el Estatuto de Autonomía que se había negociado en 2006. Se vio que el estatuto, aquel que hice yo, en el año 78, al que yo contribuí, fui de los ponentes, aquel estatuto había quedado obsoleto, y entonces las fuerzas políticas catalanas, en negociación con las fuerzas políticas del Estado español, pactaron otro estatuto de autonomía que aprobaron las Cortes Generales Españolas en el 2006, aprobaron este nuevo texto estatutario, lo aprobó el Congreso de Diputados, lo aprobó el Senado, por tanto, lo aprobó los máximos organismos de la soberanía nacional, que son las cámaras parlamentarias. Después, este estatuto de 2006 fue refrendado en Cataluña, todo de acuerdo con la Constitución, por el pueblo catalán. O sea, fue sometido a referéndum aquello que había aprobado la soberanía nacional española en el Congreso de Diputados y en el Senado, fue sometido a referéndum del pueblo catalán, y el pueblo catalán, que es en este caso la máxima expresión democrática de la soberanía popular catalana, constitucionalmente aprobó también este estatuto. Pues bien, este estatuto, que tenía la bendición del Congreso de Diputados y del Senado de la soberanía española, que tenía el máximo respaldo de la máxima expresión soberana del pueblo de Cataluña, que es un referéndum, fue llevado al Tribunal Constitucional, fue denunciado por el Partido Popular, que no estaba de acuerdo con algunos artículos, por la derecha española, y el Tribunal Constitucional, que les repito, actúa como tercera cámara. En España hay el bicameralismo, no, perdonen, en España hay el tricameralismo. Hay un Congreso de Diputados, hay un Senado y hay un Tribunal Constitucional. 12 hombres, hay una mujer, 12 hombres, con piedad o sin piedad, que dictaminan sobre aquello que aprueba el Congreso de Diputados y el Senado, que es la soberanía. O sea, hay 12 hombres, 12 magistrados nombrados a mitades por el Partido Socialista Obrero Español y por el Partido Popular. Por tanto, es un organismo, sí, formado por sabios juristas, pero absolutamente mediatizado. El Tribunal Constitucional actúa como tercera cámara y se puede cargar un estatuto de autonomía, algunos artículos, pero los artículos fundamentales que habían tenido las bendiciones de los máximos organismos soberanos, como les he relatado. Pero, además, que puede dejar sin efecto leyes surgidas del Parlamento de Cataluña, decretos, órdenes de los gobiernos, no solo del gobierno catalán, sino también de otras autonomías del Estado español. Y por tanto, a partir de 2010, esto fue recibido por el pueblo catalán de una manera absolutamente indignada. Hubo una manifestación en julio de 2010 para protestar contra la sentencia del Tribunal Constitucional. 1 millón largo de personas asistieron a esta manifestación, a la que presidieron incluso el propio gobierno catalán, el presidente de la Generalitat, entonces un socialista, que después el Partido Socialista estaría totalmente contrario a eso, a este proceso. Y esta manifestación se convirtió en un grito, ustedes saben algo de esto del grito, en un grito independentista, en un grito de libertad,
y puso en marcha un proceso. Este proceso es el que estamos viviendo en la actualidad, que ha desembocado en esta Constitución, en esta formación de un Parlamento mayoritario, que dio vida también a organizaciones sociales de base, la Asamblea Nacional Catalana, que en parte nos acoge también hoy en este acto y en otros que hemos organizado estos días en distintas ciudades del Estado mexicano. Surgió una agrupación de municipios por la independencia. Piensen que en Cataluña hay 948 municipios, alcaldes, consejos municipales, 948. Pues bien, 920 de 948 votaron en sus plenos la adhesión a la independencia de Cataluña. Es decir, que esto no es un movimiento de un grupo, de unos partidos políticos, sino que es un movimiento social. Hombre, 920 ayuntamientos de 948, me parece que esto quiere decir algo. La Asamblea Nacional Catalana, junto con Òmnium Cultural, es quien convoca estas manifestaciones el 11 de septiembre, que reúnen a 1 millón, a 1,5 millones de personas y que han permitieron hacer una cadena humana de 400 kilómetros desde la frontera con Francia hasta lo que podríamos decir la frontera con el país valenciano, 400 kilómetros, en que prácticamente 2 hileras de ciudadanos se dieron la mano recordando lo que hacía unos años había sucedido en Estonia, Letonia y Lituania, que también hubo una cadena humana a favor de la independencia. Para terminar, en esta primera intervención, bueno, esto no es algo tan raro. Dice, hombre, los catalanes, pero qué cosa más rara. Pues no es tan raro. En los últimos 20 años, 24, 25, en Europa han surgido, los últimos 25 años, 24 me parece que es, estados nuevos, estados soberanos. Yo tenía mis papeles, pero los he dejado, ahora ya hablo de memoria porque yo ya los papeles ya. Estonia, Letonia, Lituania, Chequia, Eslovaquia, toda la disolución, Serbia, Croacia, Montenegro, es decir, hay Bielorrusia, Ucrania, bueno, hay 20 y tantos estados nuevos. Algunos de estos están en la Unión Europea, otros están negociando su entrada en la Unión Europea. Muchos de estos países, con todos los respetos y porque ahora no nos oyen, no nos llegan a solo los zapatos a Cataluña, ni en número de habitantes, ni en renta per cápita, ni en Producto Interior Bruto, ni en niveles culturales, ni en niveles de alfabetización. Es igual, todos somos iguales, no depende de... Me refiero que los 7,5 millones de ciudadanos de Cataluña no son menos de los que tienen media docena larga de estados que forman parte de la Unión Europea y, por supuesto, de muchos de los países que han accedido a la independencia, que se han adherido o que están negociando. Por consiguiente, el proceso catalán, hombre, es particular porque surge en la Europa occidental, en la Europa del bienestar teórico, porque en España hay 5 millones de parados, y por tanto, pero bueno, en la Europa, en la mejor Europa occidental. Y porque no son fruto, muchos de estos estados, no, yo no quiero hacer trampa, muchos de estos estados a los que me he referido surgieron pues de la disolución de la Unión Soviética, otros surgieron de la disolución de la Confederación de Yugoslavia, otros no, otros como la división de Chequia y Eslovaquia, la gran Checoslovaquia, que estudiábamos por primera vez, Checoslovaquia, capital Praga, Polonia, capital Varsovia, Francia, capital París, Checoslovaquia, capital Praga. Pues esta Checoslovaquia, que era un país, bueno, potente, centroeuropeo, se puso de acuerdo y he creado 2 estados, Chequia y Eslovaquia,
son dos estados independientes, pacíficos y democráticos, etcétera, etcétera. Por consiguiente, no estamos hablando de nada extraterrestre, estamos hablando de un proceso que en la Europa occidental y en la Europa oriental y en la Europa central se ha producido en los últimos, y por supuesto estoy hablando de un proceso que solo tiene una vía: la democracia del pueblo expresada a través del referéndum o de las elecciones. Solo a través de este camino, si lo recorremos y el pueblo así lo manifiesta, constituiremos esta República Catalana, que tiene fecha a mediados del año que viene. Bueno, como primera introducción lo dejamos aquí.